ancianos. ¿A quién se refiere? A los miembros del Sanedrín. Se acercan a confrontar a Jesús por lo que acaba de hacer. Lo que acaba de hacer es nada más y nada menos que virar todas las mesas, enfrentar con violencia todo ese esquema de comercio que había en el templo. Y eso no era poca cosa, mis hermanos. Ese día Jesús se ganó unos enemigos muy poderosos. Prácticamente, decíamos, firmó su sentencia de muerte ese día, humanamente hablando. Bueno, pues esos enemigos no pierden tiempo. Vamos a ver cómo ellos empiezan a cuestionarlo justo después de que ocurre esto. Vamos a Marcos 11 otra vez. Marcos 11, versículos del 27 al 33 en esta parte. Recordando que estamos usando de los 4 evangelios, hemos escogido el evangelio de Marcos como hilo conductor de este estudio por ser un evangelio bastante sintetizado y que nos permite movernos con más agilidad entre un evento y otro. El evangelio de Marcos se centra en acciones, no tanto en discursos, pero sí en acciones. Marcos 11, 27 al 33, dice así la palabra de Dios. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él, Jesús, por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, el Sanedrín, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago yo estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bendita sea la palabra de Dios. Aquí podemos observar varias cosas. Lo primero, lo más llamativo, al menos para mí, es que Jesús vuelve al templo, así como si nada. Señor, él acaba de hacer un lío el día anterior, un tremendo lío, y él vuelve. Aquí dice que Jesús, volviendo al templo, volvieron a Jerusalén y andando él por el templo, es decir, él andaba caminando por allí como si nada. Pero esta vez lo estaban esperando. Los enemigos lo estaban esperando. Esos miembros del Sanedrín que andaban por ahí merodeando, estaban preparados, esperando que él llegue. Prácticamente lo interceptan esta vez. No vaya a ser que haga otro desorden como el que hizo el día anterior. Ellos lo esperan esta vez. Y le preguntan, sin perder tiempo, dinos, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Ya sabemos a qué se refieren con estas cosas. ¿Con qué autoridad tú haces eso? Es tanto, mis hermanos, el desprecio que Jesús muestra por estos falsos líderes que ni siquiera los encuentra dignos de una respuesta. Él pudo fácilmente haber respondido su pregunta. Él pudo haberle, pues toda autoridad me ha sido dada, como él diría más adelante. Pues el que me envió es el soberano Padre para el cual fue construido este templo. Él pudo haberle dicho eso y estaría diciendo la verdad, pero no. Decirles eso, mis hermanos, habría sido darles una porción de un tesoro del cual ellos no eran dignos. El evangelio, el santo y glorioso evangelio. Decirles de dónde provenía su autoridad habría sido darle lo santo a los perros y echarle perlas a los cerdos, para usar las palabras de Jesús.
Esto Jesús lo enseñó en Mateo 7, versículo 6, por cierto. En vez de darles una respuesta, Jesús les hace una pregunta capciosa, les da un poco de su propia medicina, porque a ellos les encantaba hacer eso. Y les dice, el bautismo de Juan, el Bautista, obviamente, ¿es de Dios o de los hombres? Del cielo o de los hombres. Haciendo esto, Jesús hace dos cosas. Lo primero es que pone en evidencia la hipocresía de estos líderes. ¿Por qué? Bueno, mis amados, porque ellos, los miembros del Sanedrín, los líderes religiosos, sabían muy bien la respuesta a esta pregunta. Ellos deciden no responder. Escuchen bien, ellos deciden no responder. No porque no sepan la respuesta, sino porque temen las consecuencias de esa respuesta. Le temen a la verdad. Decir que el bautismo de Juan venía del cielo, o lo que es lo mismo, de Dios, habría puesto en evidencia el hecho de que ellos, como líderes religiosos, no le servían a ese Dios, porque sabiendo que Juan era un profeta de Dios, no le habían creído, no intercedieron por él para salvarlo. En este momento ya Juan había sido decapitado. El silencio de estos líderes ante la pregunta de Jesús pone de manifiesto de dónde viene la autoridad de ellos. La autoridad de ellos provenía de Herodes, probablemente del César, pero no provenía de Dios. A esa autoridad terrenal era que ellos se sometían. La negativa de Jesús, por su parte, a responder la pregunta de ellos literalmente, es como si les hubiese dicho, mi autoridad proviene de aquel a quien ustedes le han dado la espalda. Mi autoridad proviene de aquel a quien ustedes han traicionado. Lo que Jesús hace a continuación es contar una serie de parábolas allí mismo en torno al mismo tema. Estas parábolas, mis hermanos, no se encuentran todas en el evangelio que estamos estudiando, que es Marcos. Se encuentran más detalladas en Mateo. Mateo es un evangelio un poco más extenso. Y en el pasaje paralelo, recuerden que Mateo y Marcos son evangelios sinópticos, se pueden leer en paralelo. En el pasaje paralelo se pueden ver esta serie de parábolas que él le suelta allí, en ese momento. Lo que hace Jesús aquí es darles una especie de cátedra, de enseñanza en forma de parábolas. Y estas parábolas giran en torno a un tema, al mismo tema. Todas en torno al mismo tema. El juicio sobre aquellos que no han dado fruto dignos de su llamado. O dicho de otra forma, para los que recuerdan, cuando hablamos de la higuera estéril, es el mismo tema de la parábola actuada, que es la maldición de la higuera estéril. Él continúa aquí, ahora no con una parábola actuada, sino con una serie de parábolas contadas verbalmente. Continúa con el mismo tema: juicio sobre una nación estéril, sobre una nación sacerdotal que ha sido escogida para ser los gendarmes de la palabra, los guardianes del templo y de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y que no habían sido dignos de ese llamado. No nos vamos a detener a estudiar estas parábolas, son alrededor de 3. Por razones de tiempo, por respeto al tiempo, no vamos a estudiar estas parábolas. Me parece que aquí hubo un estudio sobre las parábolas de Jesús. Les invito a que repasen ese estudio. Les invito a que lean estas parábolas en específico. Se encuentran en Mateo capítulo 21, lo pueden anotar, Mateo 21. Este pasaje se ubica temporalmente en ese mismo momento que estamos estudiando ahora, y esas parábolas de Mateo 21
son las que Jesús empieza a contar allí, en ese mismo escenario, en esa misma circunstancia. Bien. Solamente las voy a nombrar. Estas son las parábolas. Parábola de los 2 hijos, parábola de los labradores malvados y parábola de la fiesta de bodas. Con estas parábolas, Jesús continúa poniendo en evidencia a estos hombres, estos líderes religiosos que no han dado fruto, que no han sido dignos de su llamado. En medio de estas parábolas, a pesar de que no las vamos a ver detalladamente, me gustaría citar algunas de las frases que Jesús les deja caer entre una parábola y otra. Jesús es bastante fuerte, bastante duro cuando habla con los líderes religiosos. Las palabras más fuertes de Jesús fueron para los líderes religiosos. Miren lo que él dice entre una y otra parábola. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros hacia el reino de Dios. Mateo 21:31. Ya sabemos lo que son los publicanos, lo vimos en el contexto. Las rameras no necesitan contexto. Esos 2 tipos de personas tan despreciables estaban un paso delante de ellos en la ruta hacia el reino de Dios. Dice también Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Mateo 21:43. Y en Mateo 21:45 dice lo siguiente, el evangelista. Dice que estos hombres entendían que era de ellos que él estaba hablando en esas parábolas, en esa serie de parábolas. Voy a citar el versículo. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Si ya estos hombres, hermanos, estaban llenos de odio contra Jesús por lo que había hecho el día anterior en el templo, imagínense ahora que los había puesto en evidencia, que los había humillado públicamente, que los había desenmascarado. Estos líderes, al sentirse atacados, lo que hacen es replegarse, se alejan, se van de allí y empiezan a enviar a otros para conspirar, para ponerle trampas semánticas, trampas verbales, hacerle preguntas capciosas a Jesús. Ellos mismos en ese momento no tenían cómo rebatirlo. Se alejan y empiezan a enviar a otros para que le hagan preguntas capciosas. Allí empieza ya, digamos que técnicamente, la conspiración. Porque lo que ellos hacen es enviar personas, fariseos, escribas, saduceos, para que le hagan preguntas legales a ver si él cometía un error, para abrirle un expediente. Vamos a ver algunos ejemplos. Le preguntan que si es lícito pagar impuesto al César. Sabemos todo lo que envuelven los impuestos ya, para tratar de empezar a fabricar ese expediente y poner a los romanos en su contra, los que gobiernan. Jesús obviamente sale airoso de esa trampa, de esa pregunta capciosa, y les da una declaración conocida por todos: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Allí ellos no pueden contra él. La trampa política que le habían puesto había fallado. Pero entonces, al ver que no pueden derrotarlo, o al ver que no cae en la trampa del discurso político, entonces deciden atacarlo por el lado religioso. Entonces vienen los saduceos. Los saduceos era un grupo religioso que no creía en la resurrección.
eran hombres adinerados. Su doctrina, digamos que vendría a ser como la justificación de su estilo de vida. Ellos creían que la gloria en esta vida, que la prosperidad en esta vida era el pago por sus buenas acciones, por lo bueno que ellos eran. Algo así como el cielo en la propia tierra. Lo que tú obtengas en esta vida refleja lo que tú te has ganado espiritualmente. Ellos no creían en el más allá. Exactamente. Entonces, no pudieron con la política. Vienen entonces los saduceos y le hacen un planteamiento interesante, de hecho, bastante interesante. Es tan interesante que nosotros, la iglesia, aprendemos algo de él. Le plantean un caso sobre una mujer cuyo esposo muere y como estaba establecido en la ley de Moisés, el hermano del fallecido se casa con esta mujer, pero luego, oh sorpresa, este también muere. Y el otro hermano la toma como esposa en cumplimiento de la ley y se muere también. Y así sucesivamente. Esa mujer, bueno, así sucesivamente hasta que se casa con los 7 hermanos y mueren los 7 y al final muere ella. Y la pregunta que ellos le hacen, los saduceos, una pregunta bastante capciosa, pero no solamente capciosa, bastante sarcástica, porque ellos no creen en la resurrección. Y los saduceos le preguntan, en la resurrección, me imagino que entre comillas en ese momento, porque es algo en lo que ellos no creen, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esta mujer? Aquí, qué bueno tener hermanos como Omar Erasme, que esta misma semana predicó sobre la historia de Ruth y nos habló de una forma magistral sobre la ley del levirato. Y la tenemos fresca en la memoria y podemos entender este contexto. Bueno, aquí lo que los saduceos buscan es que Jesús blasfeme contra la ley de Moisés. En eso consiste esta trampa. Bueno, no conseguimos que caiga en el gancho político. Vamos a ver si conseguimos que blasfeme contra la ley. Para entonces, si bien no podemos llevarlo directamente a donde los romanos, a donde Poncio Pilato, por lo menos lo llevamos ante el Sanedrín y le abrimos un expediente religioso. Aquí, como les había dicho, los saduceos hacen referencia a esta ley del levirato, en la cual se apoyó Booz para casarse con Ruth. Lo que ellos hacen aquí, ya lo sabemos, ya sabemos que es una trampa. Pero Jesús sale airoso de esta trampa. Y de paso les enseña que cuando resuciten de los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento, pues serán como los ángeles. Por eso les había dicho que nosotros, incluso la iglesia, aprendemos algo, sacamos una experiencia valiosa, una enseñanza valiosa de esta aparente trampa conceptual que quisieron ponerle aquí. Y Jesús continúa a lo largo de todo ese día con enseñanzas y parábolas. Es un día largo, un día en el que ocurren tantos enfrentamientos verbales. No hay agresión física como el lunes, pero sí hay mucha tensión y mucho enfrentamiento verbal de parte y parte. Es como tú me atacas, yo te contraataco. En eso se pasan el día. Bueno, pues al final del día, Jesús enseña, entre otras cosas, sobre el gran mandamiento de amar a Dios con toda tu mente, corazón, cuerpo y alma, sobre de quién es hijo el Cristo. También enseña una lección valiosa sobre la ofrenda de la viuda. Y ya cuando van saliendo del templo en este día, al final de este día tan intenso, uno de sus discípulos
le invita a admirar la majestuosidad y la belleza del templo de Jerusalén. Ese templo que ya sabemos por el contexto que es el segundo templo que fue construido, autorizado por Ciro de Persia en tiempos de Esdras y Nehemías, y que fue remozado por Herodes el Grande. Ellos se admiran ante esto y invitan a Jesús a disfrutar de esta vista, a admirarse de la majestuosidad. Bueno, la respuesta de Jesús es un poco complicada. Él lo que hace ahí es profetizar que ese templo maravillosamente construido y bello será destruido. Y que literalmente no quedará piedra sobre piedra de él. Vamos a leer esta parte, ¿qué les parece? Vamos a Marcos 13. Marcos 13, solo 2 versículos, versículos 1 y 2, justo al inicio del capítulo. Está ahí cerquita. Dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo que Jesús hace aquí, hermanos, es una profecía. Jesús profetiza sobre la destrucción del templo que ocurriría en el año 70 después de Cristo, a manos de los romanos, dirigidos por Tito Vespasiano, comandante en ese momento y que luego sería emperador más adelante. Lo que ocurre luego de esto, luego de esta profecía de Jesús, de esta profecía bastante lúgubre, bastante oscura, bastante desalentadora, es lo que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos. Y este se encuentra en 2 pasajes paralelos, Marcos 13 y Mateo 24. Los que son un poquito más estudiosos de la Biblia, les suenan las alarmas cuando escuchan Mateo 24. Mi hermano Pablo Clase, Pastor Joel, entenderán a lo que me refiero. Mateo 24, un capítulo bastante controversial, bastante complicado. Bien, en este discurso bastante extenso, como les había dicho, bastante controversial, aquí entra la responsabilidad del expositor. Como ya han notado, es costumbre en mí, cuando nos acercamos a un pasaje controversial, un pasaje polémico que genera diferencias doctrinales, diferencias teológicas, me gusta siempre advertirlo. Y este es un pasaje demasiado importante como para pasarlo por alto. Es mi responsabilidad advertirles que Mateo 24, el discurso del Monte de los Olivos, tiene al menos dos interpretaciones. Algunos eruditos, algunos estudiosos entienden que toda la destrucción que Jesús profetiza ahí en Mateo 24, porque de eso se trata, que toda la destrucción se refiere exclusivamente al asedio de Jerusalén que ocurriría en el año 70 después de Cristo, que ya les mencioné. Sin embargo, otros hermanos en Cristo, estudiosos de la Biblia, teólogos, maestros, entienden que Mateo 24 y Marcos 13 se refieren a la gran tribulación, a un evento futuro, un evento de los días finales que se conoce como la gran tribulación. Otros teólogos, maestros, estudiosos de la Biblia y hermanos en Cristo entienden que hay una mezcla de ambas cosas, que se refiere tanto al asedio de Jerusalén que ocurriría en el año 70 después de Cristo, en parte, y en parte también a los eventos de la gran tribulación. Adentrarnos en las profundidades de ese tema
nos ocuparía probablemente todas las semanas que nos quedan, y quizá más. Es un tema bastante profundo. Por lo cual, mis hermanos, simplemente les voy a invitar a que estudien esta porción, estudien ese pasaje tan importante de la Biblia, medítenlo, háganlo en oración, si es posible consultando distintos comentarios bíblicos, ya que es un tema bastante complejo y extenso. Les recuerdo, Mateo 24, discurso del Monte de los Olivos. Bien, saltándonos esa parte, por razones de tiempo, vamos a ver qué fue lo que sucedió el miércoles. Les había dicho que el martes pasaron muchas cosas y que el miércoles no pasaron tantas. De hecho, la Biblia no nos da muchos detalles sobre qué hizo Jesucristo, qué hicieron los discípulos el miércoles. Pero sí nos dice algo muy importante. El miércoles, como habrán visto en el título de este estudio del día de hoy, es un día de conspiración. El miércoles es cuando real y efectivamente empieza la conspiración para matar a Jesús, abiertamente, la conspiración para matarlo. Bien, vamos a leer Marcos 14, versículos 10 y 11, y aquí lo relevante de este día, lo más relevante de este día miércoles es que es el día en que Judas ofrece entregar a Jesús. Dice así la palabra de Dios, Marcos 14, versículos 10 y 11. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron, y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Bien, para terminar, en lugar de aplicación, quisiera cerrar con una reflexión acerca de este último pasaje que acabamos de leer. Judas fue un apóstol escogido por Dios. A veces no lo vemos así, como que con el tiempo vamos caricaturizando los personajes de la Biblia y a Judas simplemente lo vemos como el que traicionó a Jesús, como el que entregó a Jesús. Pero Judas duró 3 años de ministerio caminando con Jesús, lo vio realizar milagros. Judas probablemente predicó el evangelio del reino, probablemente realizó milagros como hicieron los otros, quizá expulsó demonios. Judas fue en su momento quizá uno de los de más confianza, porque fue tesorero incluso del grupo. Y sin embargo vendió a Jesús por dinero. A veces nos sorprendemos, hermanos, cuando los hombres de Dios fallan, cuando nuestros propios hermanos fallan, cuando sucumben ante las tentaciones. A veces nos encontramos eso como algo insólito, como algo muy grande. Es como si se nos olvidara que incluso entre los 12 discípulos escogidos por Dios, por Jesús personalmente, escogido por Él personalmente y preparado por Él para el ministerio, uno de ellos sucumbió ante la tentación. Y en menor medida, todos cometieron errores. Pedro lo negó 3 veces. Juan y Jacobo, perdidos totalmente, no entendiendo nada de lo que pasaba, le dijeron que si podían sentarse uno al lado, a la derecha y otro a la izquierda. Eran seres humanos, señores, igual que nosotros. Cometieron errores, malinterpretaron muchas cosas. Eran seres humanos, es bueno recordar eso. No idealicemos los personajes bíblicos. Sintámonos identificados con ellos. Veámonos en el espejo de los errores que ellos cometieron. Cuando lean una porción,
en la que un personaje bíblico cometa un error y sea juzgado por otro, no se sientan identificados por el personaje que juzga. Identifíquense con el que cometió el error y les garantizo que van a crecer más espiritualmente. Dice 1 Corintios 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice Jesucristo personalmente, no juzguéis para que no seáis juzgados. Somos prestos para juzgar. Señalamos con nuestro dedo al hermano que comete un error, al hermano que peca. Buscamos quebrantarlo, buscamos herirlo. Nos jactamos desde una posición cómoda. Mirémonos en el espejo de los personajes imperfectos de la Biblia, que son muchos, que son todos, excepto Jesús. Vamos a orar. Padre, fortalece nuestros corazones